Buenos días, alumnos. Hoy vamos a comenzar con los temas de osteomioarticular. En este caso vamos a ver osteomioarticular de raquis. Como siempre hablamos antes de comenzar lo que es el examen físico, tenemos que realizar lo que es la anamnesis y el interrogatorio. Ya dijimos en varias oportunidades que el interrogatorio constituye el 50% del diagnóstico que vayamos a hacer sobre el paciente. Y es muy importante identificar el motivo de consulta. ¿Por qué les digo que en esta área fundamentalmente es muy importante identificar el motivo de consulta? Si ustedes toman el material de estudio, van a ver que les habla de diferentes patologías. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta en el segundo año de la carrera? Que las que no sean patologías de origen traumatológico de base, ustedes por ahora no las van a evaluar, porque los que son de origen reumatológico, algunas maniobras, ya sea en columna, ya sea en miembro superior o en miembro inferior, pueden provocarle un daño al paciente. Entonces tenemos que tener especial cuidado en patologías como por ejemplo la artritis reumatoidea que el autor les nombra. Solamente vamos a evaluar a pacientes que sean traumatológicos. Ustedes esos datos lo van a tener si el paciente en antecedentes de la enfermedad actual o en antecedentes sistémicas les hace alguna referencia, o por ejemplo ustedes a través de recabar los signos y síntomas por la clínica que va teniendo este paciente, ustedes sospechan que tiene un origen reumatológico. Entonces, especial cuidado para estas patologías que afectan el tejido colágeno. Entonces, hacemos el abordaje. Una vez obtenido el motivo de consulta, identificado, tratando de asegurarnos, si bien a veces es muy difícil tratar de asegurarnos, hay que preguntar los antecedentes de los padres, de los abuelos, qué enfermedades tuvieron, como para descartar que no tenga un origen reumático. Para que se den cuenta de lo importante que es esto, ustedes van a ver recién reumatología en quinto año en técnicas kinésicas especiales. Entonces, el abordaje acá es netamente traumatológico. Una vez identificado el motivo de consulta, recabado toda la información que necesitamos, vamos a pasar al examen físico. Siempre vamos a obtener los mismos pasos: inspección, palpación, percusión y ocultación en el caso de que se pueda, de acuerdo al motivo de consulta que traiga este paciente. Vamos a empezar a hablar de algunas generalidades en cuanto a la inspección. Como dijimos después de la anamnesis, la exploración de la columna vertebral representa ante todo la realización de una exploración general del paciente con el fin de evaluar correctamente cambios que desde el exterior pueden afectar la columna vertebral, como alteraciones en las extremidades, por ejemplo, o de la musculatura. Algunas implicancias clínicas que tenemos que tener en cuenta: determinar un diagnóstico diferencial, condiciones osteomioarticulares, condiciones viscerales y condiciones sistémicas. A esto lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase. Como dijimos, vamos a hacer un examen de la postura del paciente. Ustedes postura lo van a ver la clase que viene, pero algunas consideraciones que tienen que tener en cuenta cuando analizamos la postura del paciente. Lo vamos a realizar en sus 4 vistas: anterior, posterior, lateral derecha y lateral izquierda. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El paciente tiene que estar en una posición funcional, como él se pare, quiere decir. No le tenemos que pedir ni que se pare derecho ni que se ponga en posición anatómica. Y vamos a ver que la altura de los hombros y la altura de la pelvis, si es simétrica o es asimétrica, comparación de ambas escápulas,
lo vamos a hacer en una vista posterior a esto, altura de las crestas ilíacas y la inclinación pélvica, ¿sí? Si es lateral o si está anterior o posterior. También vamos a ver el contorno de los huesos, el contorno de las partes blandas, el color y aspecto de la piel y la presencia de cicatrices o fístulas. Es muy importante la comparación de las partes blandas para ver si el paciente realiza descarga de peso hacia algún lado, si hay alguna atrofia muscular, si hay una hipertrofia por sobreuso, si hay alguna retracción muscular. El aspecto de la piel nos puede estar diciendo que este paciente tenga alguna enfermedad de origen sistémico que se va a manifestar, ¿sí?, en alguna lesión en la piel. La presencia de cicatrices es muy importante porque una cicatriz, cuando se da, por ejemplo, en un niño, va a tender a que si se da en una parte, por ejemplo, anterior del tórax, puede afectar el desarrollo normal de la caja torácica o de la posición que va a tener el hombro. Entonces, tenemos que tener una especial dedicación a esta examinación. Recuerden la examinación física de cicatrices, las características que tiene, para abordar esta inspección que vamos a realizar. La inspección dinámica, vamos a ver algunas generalidades. En la inspección dinámica, lo que tenemos que ver es dinámicamente cómo se comporta este paciente. Nosotros ya lo vimos estáticamente. La flexión y extensión del cuello, activa y contrarresistencia, la rotación hacia la derecha y hacia la izquierda, activa y contrarresistencia, la lateralización hacia la izquierda y a la derecha del cuello, activa y contrarresistencia, la flexión de la cintura hacia adelante para poder tocarse los dedos del pie para medir la distancia del suelo, la extensión de la cintura hacia atrás, la lateralización, todo lo posible hacia un lado y al otro para medir la distancia en el suelo, la rotación del tronco hacia la derecha y hacia la izquierda mientras inmoviliza la pelvis para calcular los grados y un estudio de la marcha. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Primero, hacerlo por las extremidades y luego de manera global. Fijarse en las 4 fases de la marcha: choque de talón, pie plano, intermedia e impulso de puntillas. Y fijarse en la dinámica: la aceleración, la oscilación intermedia y la desaceleración. Básicamente, cuando nosotros estudiamos la marcha de un paciente, hacemos un estudio que se llama cualitativo y cuantitativo. En el estudio cualitativo vamos a ver las características que tiene la marcha de ese paciente. Cómo se desplaza, si un miembro, si realiza el balanceo de brazos, si un miembro realiza más balanceo que el otro, qué pasa con su columna, qué pasa con el comportamiento muscular cuando ese paciente camina. Y otra cosa es evaluarlo cuantitativamente, que vamos a decir en un determinado tiempo cuánto se desplaza, cuántos grados realiza de flexión de cadera a rodilla, de cuánto es la caída del talón y la dorsiflexión, ¿sí? Eso ustedes lo van a ir viendo más hacia adelante, pero quiero que sepan que cuando exploramos la generalidad de un paciente, también vamos a ver cómo es la marcha. Dentro de lo que es las generalidades de la palpación, vamos a palpar la temperatura que puede llegar a tener una zona del paciente. Recordar que la temperatura se palpa con el dorso de la mano. ¿Cuándo puede haber esa sospecha? En el caso de que, por ejemplo, el paciente haya tenido alguna contusión, que queremos ver si está presente la tétrada de Celso, ¿sí? Palpamos, ¿sí? Además de la temperatura, dolor, calor, rubor, tumefacción y demás que pueda presentar el paciente. Vamos a palpar los relieves óseos, ¿sí? Para ver
si son simétricos o asimétricos, qué características tienen, si hay, por ejemplo, hubo alguna fractura y no quedó correctamente reducida, ¿sí? Hay presencia o de un callo óseo o de una alineación incorrecta. Relieves de las partes blandas, eso se refiere a la musculatura, para identificar si un miembro en comparación del contralateral o de la caja torácica, como es un lado con respecto al otro. Cambios en el tono muscular, si hay contractura, si hay rigidez, eso ustedes lo van a palpar, pueden tener que necesitar realizar presión sobre el paciente. Determinar puntos dolorosos, ¿sí? Donde el paciente va a sentir dolor. Sé que es redundante esto, pero ¿por qué lo digo? Porque el libro les va a hablar a ustedes de algo que se llama fibromialgia, donde les va a mostrar diferentes puntos dolorosos que son típicos de esta condición. Ustedes estos puntos dolorosos los pueden saber, por supuesto nadie les va a limitar el conocimiento, pero sepan que pueden llegar a ser diagnósticos, entonces precaución con los puntos dolorosos, en este caso de pacientes. Los pacientes con fibromialgia son tratados en forma multidisciplinaria, pero el que lleva al paciente en general es el médico reumatólogo, ¿sí? Vamos a examinar pulsos y transmisión de los latidos, ¿sí? Vamos a palpar los diferentes pulsos, los proximales y los distales que necesitamos en este paciente. Vamos a realizar una comprensión de lo que son las apófisis espinosas, cervicales, dorsales y lumbares. Las vamos a palpar y comprimir a ver si alguna presenta algún tipo de dolor, si hay alguna que esté sobresalida o que esté más hundida que el correspondiente a lo que sería la estructura anatómica normal. Vamos a realizar una palpación de la musculatura paravertebral que va a ser cervical, dorsal y lumbar. Es importante para ver también si hay contracturas, si hay rigideces, si hay atrofias. Podemos tener que realizar una percusión sobre las fosas lumbares, era lo que nosotros veíamos la clase pasada, que es la puniopercusión para determinar si un dolor lumbar es de origen renal, por ejemplo, o si es de origen muscular, por nombrar algo, ¿sí? Y vamos a hacer una palpación por presión de las articulaciones sacroilíacas. Esto sería en cuanto a las generalidades que ustedes las van a tener que recuperar, ¿sí? Cuando vayamos viendo los distintos segmentos. Sacando lo que corresponde a cada segmento, vamos a recuperar lo que es la palpación en las generalidades. ¿Qué reparos anatómicos ustedes van a tener que tener en cuenta? ¿Por qué esto es muy importante? Porque nosotros no podemos realizar un test, ¿sí? Que sepamos que nos tenemos que ubicar, por ejemplo, en L5 o en S1, si no sabemos cómo ubicarlo. Yo sé que ustedes tuvieron anatomía palpatoria, que ya lo saben realizar, pero les vamos a dejar esto como ayuda para que lo recuerden, para poder ubicar diferentes segmentos, ¿sí? O cómo están esos segmentos para que sea fácil y sea de una correcta evaluación los test que vamos a estar realizando. Con respecto a la exploración segmentaria, la vamos a realizar de columna cervical, de columna dorsal, de columna lumbar y de columna sacroilíaca. En la columna cervical tenemos que recordar algunas cosas. La columna cervical es el sector más móvil de la columna vertebral. La flexoextensión se produce en la articulación occipito-atloidea y luego en las regiones C4-C5 y C5-C6.
Las inflexiones laterales se llevan a cabo en C3, C4 y C5, C6. Y las rotaciones se producen sobre el atlas y la apófisis odontoides del axis. Esta última fijada en el ligamento transverso. Entonces, al paciente, cuando lo evaluemos funcionalmente, le vamos a pedir que realice estos movimientos. ¿Qué maniobras y test diagnósticos le vamos a ir pidiendo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes con respecto al motivo de consulta? El paciente puede presentarse teniendo una degeneración discal, ¿sí? Acá tienen que prestar atención a los signos y a los síntomas en cada uno de los aspectos del cuadro, ¿sí? En una degeneración discal va a tener limitaciones en las inflexiones, sobre todo en las laterales, va a sentir crepitaciones en los movimientos y en ocasiones puede presentar un dolor referido al brazo, al hombro, al brazo y a la escápula, en su mayoría en el 30% de los casos. Eso es cuando hay una degeneración de un disco. Ahora, puede presentarse el dolor cuando hay un compromiso radicular. Va a haber un dolor cervical en el movimiento que va a tener una irradiación al hombro, al brazo o incluso hasta la mano, junto con la aparición de parestesias. Las raíces que presentan mayor riesgo de compresión en la columna cervical son C5, C6, C7, D1 y D2. La cervicalgia secundaria a hernia discal va a ir acompañada de una limitación marcada de la movilidad, que va a ser siempre cervical, acroparestesias, hiporreflexia, debilidad motora y maniobra de valsalva positiva. ¿Sí? Eso es lo que podemos evaluar a grandes rasgos, ¿sí? Que van a ser los signos y los síntomas que va a ir presentando el paciente en el caso de tener alguno de estos componentes. Ahora, ¿con qué maniobras vamos a evaluar la columna cervical? Tenemos que tener en cuenta que realizamos la inspección estática, como hablábamos de las generalidades anteriores, la inspección dinámica con los diferentes movimientos, la palpación, ¿sí? De las superficies óseas, del estado de la musculatura, de algunos puntos dolorosos. Y ahora vamos a ir a lo que son los test diagnósticos. ¿Qué maniobras se utilizan en columna cervical? La maniobra de Spurling, la maniobra de Valsalva, la maniobra de Natsfield-Henschutz, pruebas de sensibilidad, como son dolor superficial e hiposensibilidad, valoración de reflejos tendinosos, podemos encontrar hiporreflexia en el caso de que haya algún compromiso discal o radicular, y evaluar la fuerza muscular, porque muchas veces a raíz de estas compresiones nerviosas se genera una disminución del movimiento con una consiguiente disminución de la fuerza. Bien, ¿cómo realizamos las maniobras de Spurling? El paciente va a estar sentado, el terapeuta por detrás del paciente, y le vamos a realizar al paciente una compresión axial. Primero con la cabeza, con la mirada dirigida hacia el frente, ¿sí? Y luego vamos a realizar una lateralización de la cabeza y una compresión axial. Tenemos que tener cuidado, ¿sí? Que esta compresión
no lleve la cabeza para aumentar lo que es la inclinación, ¿sí? Siempre la maniobra va a ser, en este caso, con una compresión axial. Esta maniobra va a poner de manifiesto una compresión en una raíz cervical en los agujeros de conjunción. Puede provocar dolor irradiado, ¿sí?, hacia alguno de los miembros dependiendo de dónde esté asentado el problema. La maniobra de Valsalva consiste en lo siguiente. Después de hacer una inspiración forzada máxima, el paciente va a tapar su nariz, ¿sí?, y va a comprimir los labios evitando la fuga de aire. Va a realizar una expiración forzada con glotis cerrada, como les muestra el dibujo, imitando el esfuerzo de defecación, ¿sí? Y esto va a incrementar la presión intratecal. Por lo tanto, el dolor que se pueda llegar a presentar cuando es radicular o va a aumentar cuando haya una compresión del canal raquídeo. Ahí va a aumentar el dolor y la maniobra va a ser positiva. Nassiger's test. Bien, vamos a ver ahora la maniobra de Nadsfinger-Jones, que es para, se van a comprimir las venas yugulares, con lo que se va a incrementar también la presión intratecal y va a haber un aumento del dolor radicular. This is indicative of a compressed cervical nerve root or cervical nerve root impingement. Examiner places hands on jugular veins and compresses bilaterally for 10 seconds. A positive test is a replication of symptoms or an increase in pain. This is indicative of a compressed cervical nerve root or cervical nerve root impingement. Luego vamos a hacer una valoración neurológica de los reflejos osteotendinosos. Nosotros tenemos que saber los dermatomas y los miotomas, ¿sí?, para poder hacer evaluación de reflejos osteotendinosos y a su vez de la valoración de la sensibilidad. Ahora nosotros lo nombramos, pero tengan en cuenta que luego cuando veamos neurología vamos a practicar valoración de los reflejos osteotendinosos y de la valoración de la sensibilidad superficial y profunda. Entonces ahora lo dejamos en suspensos, digamos, a la técnica, pero tienen que ir sabiendo los dermatomas y los miotomas. Igual les voy a ir subiendo una ayuda a memoria para que lo tengan en cuenta, para la parte de traumatología y para la parte de neurología, ¿sí? De acuerdo a donde es la compresión radicular, es a donde puede llegar a producir este síntoma, que puede ser la parestesia, ¿sí? Bien, pasamos a la columna dorsal. La columna dorsal, ¿cómo la vamos a ir evaluando? Paciente en bipedestación, en posición neutra y con los pies separados aproximadamente 10 centímetros. Esto es lo que habla el autor, ¿sí?, del libro Argente Álvarez. Tienen que tener en cuenta que en algunos pacientes, si tienen una patología asociada mayormente neurológica, a veces les es muy difícil mantener una posición neutra y una separación de los pies de 10 centímetros. Por lo tanto, a veces tenemos que decir que va a ser funcional. No todos los pacientes van a poder adoptar en sí
esta posición, pero a los fines de estudio general vamos a tomar esta posición que es la que nombre el autor. Vamos a examinar el paciente por su frente, posterior y ambos laterales. Vamos a ver, y es muy importante, la conformación de la caja torácica, porque eso nos va a demostrar, si ustedes lo vieron en respiratorio, qué alteraciones puede tener en la mecánica respiratoria. Vamos a ver las alineaciones vertebrales, el estado de nutrición del paciente y las alteraciones cutáneas que pueda presentar. En relación al estado de nutrición del paciente, es muy importante porque el sobrepeso también va a afectar, ¿sí?, al cambio de posición y a las formas de las curvaturas que podemos tener en la columna que sean normales. Y las alteraciones cutáneas, como recién lo habíamos dicho, sean lesiones primarias o lesiones secundarias, nos pueden estar hablando de alguna enfermedad sistémica, o nos pueden estar hablando de, por ejemplo, un paciente que esté en el curso o en los primeros días de un herpes zóster, y para eso es importante todos los estudios que hicimos en relación a la piel. Bien, los diferentes tipos de tórax, ustedes ya lo fueron viendo en la clase de respiratorio. Nosotros ahora al tórax lo vamos a volver a nombrar, ¿sí? Tenemos que ver en relación a este tórax también si la deformación va a ser posterior, va a ser simétrica o va a ser asimétrica. Y en una vista lateral también vamos a observar las cifosis. Tenemos una cifosis regular y fija y una cifosis que es angular. La alteración de la alineación en el plano sagital anteroposterior dijimos que se denomina cifosis, que va a tener una convexidad. Al paciente nombramos que se lo debe observar de cada uno de los lados, ¿sí? Y podemos decir que cuando este aumento de la curvatura es regular, se habla de una cifosis armónica. No especifica la vértebra que constituye el vértice de la cifosis. Las causas más comunes de este tipo de cifosis regular fija se suele dar en los pacientes ancianos, que se denomina la cifosis senil, que es por un adelgazamiento degenerativo discal o un aplastamiento vertebral debido a la osteoporosis o a fracturas patológicas. Otro ejemplo en el que se puede dar es en la espondilitis anquilosante o en la enfermedad de Scheuermann, que es una osteocorondrosis de la unión discovertebral que afecta a los adolescentes. Si quieren a eso lo pueden buscar, es muy interesante de ver las imágenes. La cifosis angular tiene una prominencia anormal, ¿sí?, de una apófisis espinosa ojiva. Las causas más comunes de este tipo de cifosis puede ser una fractura, que puede ser traumática o puede ser patológica, tuberculosis vertebral, una anormalidad vertebral congénita. Bien, tenemos en este caso a una paciente que le vamos a examinar en una vista posterior. ¿Qué es lo que dijimos que tenemos que, si tuviéramos a la paciente? ¿Sí? Primero tomamos la imagen que representa el libro, pero deberíamos tener a la paciente con una foto completa de su cuerpo, ¿sí? Porque hay otras alteraciones que tenemos que ir viendo en la paciente, pero como el autor lo toma así, lo vamos a ver. La paciente en una vista posterior, vamos a ver la altura de los hombros, ¿sí? Ahí lo comparamos con la otra imagen. Vamos a comparar el ángulo inferior de la escápula. Podemos ver las espinas ilíacas pósteros superiores y pósteros inferiores.
Y vamos a ver lo que se denomina el triángulo de la talla. Fíjense dónde está la flecha, que tiene una dimensión menor un lado que el otro, ¿sí? Donde está la flecha está disminuido el ángulo de la talla. El ángulo de la talla está formado, ¿sí?, por el borde de la caja torácica, el borde interno del brazo y el hueco axilar. Y también en el caso de esta paciente presenta una sombra. Si nosotros trazamos una línea vertical, como en la figura de la derecha, ¿sí?, tenemos que ver que esa línea discurra por las apófisis espinosas de todas las vértebras. En el caso de las dos pacientes que estamos viendo, esta línea no pasa por esos relieves óseos. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que la columna, en este caso, tiene una desviación lateral. Entonces, esta desviación lateral, fíjense también la posición de la cabeza no es la indicada, ustedes lo van a ver en postura, por eso no me quiero adelantar, va a tener que ser analizado si nosotros vemos a un paciente desde posterior y nos encontramos con esto. Si tuviéramos la figura completa de la paciente, deberíamos ver también los pliegues subglúteos, ¿sí?, para poder estudiarlos. Podemos decir cuando nos encontramos con esto, o podemos pensar que el paciente tiene una escoliosis, ¿sí?, porque tiene todos los signos aparentemente que nos dirían eso. Pero, ¿qué es una escoliosis? Tenemos una escoliosis que es estructural y una escoliosis que es no estructural. En una escoliosis estructural podemos decir que es una desviación lateral permanente de la columna donde hay una rotación y un acuñamiento vertebral que puede estar compensada o estar descompensada. Las posibles causas pueden ser una poliomielitis, una causa congénita o la mayoría de las escoliosis son idiopáticas en el 80%, es decir, que no se sabe el origen. En este caso, en esta radiografía que tenemos, fíjense, bueno, esto es una medición que se hace para ver cuál es la curvatura de la escoliosis. Pero fíjense que está delimitada, por eso le elegí, en esta curvatura, la vértebra proximal a la vértebra, ¿sí?, que no va a estar tan rotada, y la vértebra distal. Y en el medio van a ver lo que es la vértebra apical. La vértebra apical es la vértebra que va a estar más rotada y que puede estar más acuñada. A veces se da rotación sin que todavía haya tanto acuñamiento. Cuando se dice que está la escoliosis no compensada, quiere decir que va a tener una curvatura única. Pero cuando está compensada, a esa curva principal se le agrega otra curvatura que puede ser superior o inferior. Cuando decimos que tenemos una escoliosis no estructural, decimos que la inclinación lateral de la columna no va a tener rotación ni acuñamiento vertebral y que las posibles causas pueden ser antálgica, a una patología discal, quiere decir que el paciente por dolor, ¿sí?, realiza una inclinación. Puede deberse a una alteración postural, ¿sí?, pero que el paciente con la propia voluntad pueda corregir esa curvatura. Por una compensación, por un acortamiento de un miembro inferior. Y acá es donde hay que prestar especial atención, porque este acortamiento de un miembro inferior que no es tratado ortopédicamente puede llevar a que esta escoliosis, que es no estructural, se convierta con el paso del tiempo en una escoliosis estructural. Tenemos diferentes grados de escoliosis. Esto no importa mucho, ¿sí? Lo que es entre 5 y 20 es leve, 40 es moderado y 60 es grave. Pero ¿por qué quiero que vean esta imagen? No en sí por los grados, sino fíjense el comportamiento de la caja torácica
cuando hay una escoliosis. Fíjense que rota la parrilla costal y ahora vamos a ver qué se produce, ¿sí? Pero fíjense la posición de las costillas, qué lados se ven más, qué lados se ven menos, qué pasan con la altura de las escápulas, cuándo se ven más y cuándo se ven menos. Eso tengamos en cuenta y veamos también la alineación que se produce en las crestas. Esto es lo que decíamos. En la figura de la derecha tenemos, en la B, una escoliosis estructural. Esa escoliosis está compensada. Mientras que en la figura de la izquierda tenemos una escoliosis no estructural. ¿Cómo vamos a saber? Porque nosotros podríamos ver esta imagen y decir que la figura A también es una escoliosis estructural, nada más que no está compensada. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar una estructural de una que no es estructural? Bueno, para eso existen diferentes pruebas. En este caso, tenemos en la figura de la derecha un paciente que está sentado y se inclina hacia adelante y se le presenta una jiba posterior, que es donde ustedes tienen indicado con flechas. ¿Esto por qué se produce? Porque desde el lado de donde está la concavidad, ¿sí?, se produce esta jiba. Entonces ahí tenemos que tener especial cuidado. Igualmente puede ser que no sea estructural, porque no es la maniobra para evaluarla, pero ahora lo vamos a ver. Y luego vamos a realizar una inspección dinámica de lo que es la columna. Vamos a realizar una evaluación de la movilidad. El paciente va a tener que estar sentado y le vamos a pedir que realice los diferentes movimientos de rotación que se van a realizar fundamentalmente a través de D7 y D8. Esto que estamos hablando ahora, ¿sí?, de los diferentes test diagnósticos, ya la paciente está realizando el test de Adams y fíjense que se presenta una curvatura, ¿sí? Por eso decimos que la maniobra de Adams va a ser positiva y que la paciente tiene una escoliosis estructural. Ya voy a explicar la maniobra. Y en la figura que tenemos a la derecha es una medición que se hace para ver los grados de inclinación. Igualmente, nosotros acá hacemos mediciones, estamos haciendo todas las pruebas, pero lo que va a determinar la angulación, en definitiva, va a ser lo que es el diagnóstico por imágenes. Nada va a ser reemplazado por eso a través de las diferentes grafías que considere necesario el médico solicitar. El examinador se posiciona de pie frente al paciente. Bien, vamos a realizar ahora la evaluación correspondiente a lo que es la prueba de Adams. Toracolumbar y prominencia es para costal. Valorar si una escoliosis es estructural o funcional. Luego se ubica por detrás del paciente y repite la maniobra. Este test es positivo cuando se observa una asimetría entre los aspectos laterales de la columna toracolumbar, formando una prominencia costal. Se considera positivo cuando esta asimetría es mayor a 7 grados o hay un delta mayor a 1 centímetro. Se ubica por detrás del paciente y repite la maniobra. Este test es positivo cuando se observa una asimetría entre los aspectos laterales de la columna toracolumbar, formando una prominencia costal. Se considera positivo cuando esta asimetría es mayor a 7 grados o hay un delta mayor a 1 centímetro. ¿Qué tenemos que tener en consideración cuando realizamos en esta maniobra?
el paciente tiene que estar descalzo, con las rodillas extendidas, y le vamos a pedir que se toque con la punta de los dedos de la punta de los dedos de los pies, hasta donde el paciente llegue. Y ahí vamos a realizar la observación. Tenemos que tener en cuenta todas las condiciones de exploración del paciente, como un ambiente confortable, donde haya una temperatura agradable, donde se resguarde el paciente y donde haya una muy buena iluminación. En esta imagen, ¿sí? Una es posterior, la de la izquierda, la otra es anterior. Se las puse para que vean el grado de tracción muscular que se produce cuando un paciente tiene escoliosis. Fíjense las fuerzas mecánicas que van a ejercer en esta zona y van a ir provocando esta desviación de la columna. También fíjense en la figura de la derecha, donde más se ve cómo están los discos intervertebrales. Y la última prueba que vamos a realizar en columna dorsal son las pruebas, o es la prueba, perdón, de amplitud torácica. En esta prueba se va a rodear, vamos a volver a lo que es antropometría, se va a rodear la pared del tórax con una cinta métrica a la altura de la aureola mamaria en el hombre y del surco submamario en la mujer, que corresponde aproximadamente al cuarto espacio intercostal. Se va a tomar en cuenta la diferencia entre la inspiración máxima y el reposo. Y si la medición es inferior a 2,5 centímetros, se puede afirmar que la amplitud torácica va a estar reducida. Acá, gracias a la gentileza del licenciado Omar Pica, les presento una imagen donde se hace una evaluación del dolor torácico de origen no cardíaco, ¿sí? Nosotros tenemos las diferentes vísceras que pueden provocar un dolor en un dermatoma específico, pero que el dolor no va a tener un origen que sea, en este caso, cardíaco, ¿sí?